esta es la última hora, pero tenemos que seguir con todo el análisis, tenemos que seguir con las mejores entrevistas y vamos a dar paso, vamos a presentarles a Iván de Ramón. Él es divulgador y asesor financiero, más conocido como FinTips, más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y viene con nosotros también a analizar un poquito y también a dar algunos consejos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí por el programa, Iván. Ya sabes que aquí nos gustan las criptos, este programa va mucho de criptos y te quiero preguntar un poquito si tienen hueco en una cartera a largo plazo. Ya sabemos que a corto plazo hay mucha volatilidad, quizá no sea el activo más recomendable, pero a largo plazo, si tienen que entrar en las carteras y también con qué porcentajes estarías más o menos cómodo, ¿crees que sería más o menos razonable? Esta es una pregunta muy buena porque muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de activos exóticos nos centramos mucho en el corto plazo, ¿no? Tenemos un histórico en el que Bitcoin y otras criptomonedas han conseguido hacer rentabilidades increíbles y claro, y muchas veces eso nos obnubila un poco y cuando estamos viendo comentarios en redes sociales o en cenas de Navidad, pues hay como dos bandos, ¿no? Hay gente que piensa que hay que meterlo todo, hay que coger una deuda y meter hasta los zapatos en Bitcoin y gente que piensa que habría que hacerlo al revés, ¿no? Alejarse lo máximo posible y no tocarlo ni con un palo. Entonces, claro, habría que ver desde un punto de vista más de gestión de carteras, matemático, gestión de patrimonio, qué es lo que podría tener sentido, ¿no? Pues he traído un estudio que me parece bastante interesante, aunque utiliza un tipo de cartera que aquellas personas que nos estén escuchando que les guste la gestión de cartera van a reconocer, porque es muy típico, es el típico 70-30, ¿vale? Que tiene un 70% de valores en renta variable y un 30% en renta fija, y es un estudio que hizo CoinMotion, que es una empresa que está muy relacionada con el mundo de las criptomonedas, y por lo tanto vamos a ver que los resultados que nos lanza pues son un poquito a favor de tener Bitcoin, pero creo que os va a sorprender el porcentaje que recomienda tener. Si quieres comparto pantalla o... Puesto. Vale, genial. Vamos, pues voy a presentar pantalla. A ver. Vale. A ver. Soy un poco... Bueno, aquí en ventana. Y ya está, vale. Creo que ya podéis ver la pantalla. Apuntabas al 70-30, Iván. ¿Qué nos dice CoinMotion? ¿Cuál sería un porcentaje más o menos recomendable? Vale, pues vamos a ver un poco el análisis. Antes de lanzarnos al análisis, quiero que tengamos en cuenta que una cartera 70-30 son carteras un poco tradicionales y antiguas, porque desde que hemos tenido estos 10 años de pues, tipos en negativo, de rentabilidades tan bajas en la renta fija, hay muchos expertos que estaban empezando a recomendar esa parte de renta fija quizás infraponderarla o incluso utilizar otro tipo de productos. En este momento, por ejemplo, podríamos ese 30% de bonos, en lugar de en bonos, meterlo en otros productos como, por ejemplo, podrían ser un producto que esté garantizado o que tenga cierta rentabilidad garantizada, o sea, que no sea directamente renta fija, ¿vale? Esto se puede hacer a través de diferentes tipos de productos, no solamente tenemos que invertir en fondos, también pues existen pues lo que todos conocemos, ¿no? Planes de pensiones, PIAs, de todo, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, mirando la de 70-30 en concreto, lo que hacían era primero una prueba metiendo un 5% de Bitcoin y lo que se vio es que no solamente incrementaba la rentabilidad, sino que además la cantidad de rentabilidad por unidades de riesgo, ¿vale? Que esto se mide a través del SARP, que es un ratio muy interesante y que a todos los que no lo conozcáis os recomiendo que lo busquéis porque de verdad os va a gustar, porque al final es un ratio que nos permite ver cuál es la prima de rentabilidad, es decir, por ejemplo, si yo tengo un activo como Bitcoin, ¿vale? O un activo que vamos a llamar activo A, que me genera una rentabilidad del 10%. Y yo sé que invirtiendo en bonos alemanes puedo generar una rentabilidad del 3%. Pues la prima de rentabilidad, esa rentabilidad extra sería un 7%. Si dividimos este 7% entre la volatilidad en el periodo, podríamos medir de alguna forma qué cantidad de rentabilidad estoy consiguiendo por unidad de riesgo. Esto nos permite, es como intentar buscar, en lugar de mirar comprar el pollo en la carnicería por el precio, intentar buscar a comprar el pollo por el euro kilo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta cada kilo de pollo? Es decir, cuánto estamos arriesgando para conseguir cada unidad de rentabilidad. Y entonces vemos que con un 5% de Bitcoin, este ratio SAR, que nos mide el kilo de pollo, mejora. Pasa de un 0,4 a un 0,7, ¿vale? También os digo que estamos viendo al final números de una cartera hecha por CoinMotion, que está en un rango de tiempo en el que estáis viendo en pantalla, que es desde 2019 hasta 2022, ¿vale?
pero me parece muy interesante. Incluso hacen una segunda prueba y aumentan este porcentaje hasta un 10%, y aquí es donde a mí me saltaron las alarmas porque vi que aumentaba muchísimo más el ratio Sharpe, por lo que aquí ya yo, si fuera un espectador y de verdad estuviera interesado en mirar esto, haría mis análisis por mi cuenta, ¿vale? Porque siempre es importante aplicar el criterio propio. Pero también vemos que el ratio Sharpe aumenta todavía más hasta el 0,9. Esto lo que significa es que aquí el pollo está mucho más barato, que estamos consiguiendo rentabilidad por unidades de riesgo más bajo. Además, si nos vamos a otros, no quiero llamarlos influencers, a gente que yo respeto muchísimo, como por ejemplo Pablo Gil o bueno, otros autores del estilo, vemos que muchas personas están hablando de porcentajes entre el 3 y el 7% en este tipo de activos. Así que parece que todo está alineado a que podría ser una estrategia que podría no estar mal y podría ser un buen complemento a nuestra estrategia. De esta forma, podemos invertir en un activo que está descentralizado, ¿vale? Depende, si lo hacéis a través de un ETF, ya sabéis que no va a estar descentralizado, pero si lo hacéis de forma directa, sí. Y entonces podríamos hacer un activo pues que tiene ciertas cosas ideológicas y además que podría complementar de forma lógica y positiva nuestra cartera. Ya que estás hablando de los ETFs, que están siendo protagonistas del mercado en las últimas semanas, el más sonado, el más llamativo, sin duda, ha sido el de BlackRock, que también está haciendo algunos movimientos en torno a Bitcoin que quiero que nos cuentes y que quiero que expliques un poquito a nuestros espectadores. Bueno, este tema lo he estado mirando y a mí me sucede, o sea, me pasa una cosa con los ETFs y sobre todo con el ETF que ha lanzado BlackRock y con todo lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de meter un ETF? O sea, yo la pregunta que me haría previa es ¿cuál es el sentido de meter un ETF en toda esta historia? ¿No? Porque al final estamos centralizando un activo que en principio nosotros queríamos que fuera descentralizado. Y ya cuando nosotros hacemos compras a través de casas como Binance o sea, estas casas centralizadas y lo dejamos ahí dentro, estamos perdiendo parte de sus propiedades, ¿no? Porque al final pues lo tenemos o sea, no tenemos la propiedad que se supone que es lo que queríamos con la compra de este tipo de activos. Entonces, las ventajas que puede tener un ETF como el que nos propone BlackRock, ¿vale? Que vamos a ponerlo por aquí, una de las ventajas sería que, aparte de que nos facilita muchísimo la gestión de la cartera, para aquellos que no estén tan doctos o que les dé un poco de miedo meterse en exchange o en este tipo de plataformas, nos facilita y además nos da de alguna forma respaldo de que hay una entidad grande detrás de esto. El problema, o sea, también es verdad que por la forma de comprar podría modificar un poco la volatilidad, pero aún así siguen siendo activos de muchísimo riesgo y sigue siendo un activo bastante complejo sobre el que habría que estudiar. Entonces, para mí un ETF que estaría mejor hecho sería un ETF sobre todas las empresas de Web3 o todas aquellas empresas que están, o toda esta tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el otro día hablando con un amigo, hacíamos una analogía contra la burbuja.com y la pregunta que nos hacíamos era, ¿puede ser que en la burbuja.com la gente se equivocara? O sea, porque al final fue una burbuja en el 2000, 2001, en la que muchísima gente se arruinó, perdió mucho dinero, pero sin embargo, si miramos hoy al top 10 empresas que están con mayor capitalización del mundo, vemos que 7 u 8 son lo que antes llamaríamos .com. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Esa gente se equivocaba? ¿Esa gente tenía razón y fue mala suerte? Pues realmente, si miramos los datos, podemos ver que el problema no fue en ver la tendencia, la gente sí que fue capaz de ver la tendencia y predecirla. Internet era una tecnología muy interesante y lo ha demostrado a lo largo de estos 23 años. Pero, sin embargo, lo que estaba sucediendo es que nosotros somos muy malos eligiendo cuál va a ser la tecnología o la empresa concreta que va a meter el petardazo o que va a colocarse y va a resolver realmente las necesidades de todas estas personas, ¿no? Entonces, lo que sucedió es, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido invertir en Amazon o en Google, pues las habríamos pasado canutas. Amazon tuvo un bache hacia abajo brutal en el que muchos podríamos habernos salido y Google incluso ni siquiera estaba todavía listado en bolsa, no podríamos haber comprado acciones. Entonces, ¿qué es lo que habría tenido más sentido? Habernos indexado contra toda la tecnología, contra todas las .com. Y de esta forma, aquellas .com que van para abajo van dejando sitio a aquellas que van hacia arriba y en algún momento Google habría formado parte de nuestra cartera y aunque sí habríamos pasado un bache, obviamente, porque al final la caída la habríamos sufrido, es más probable que no nos hubiéramos arruinado y es mucho más probable que a día de hoy tuviéramos una cartera brutal. Entonces, por eso, yo creo que estos movimientos que está haciendo BlackRock y las entidades institucionales hacia ETFs, desde su punto de vista tiene mucho sentido porque al final muchos clientes están exigiendo este tipo de productos en su cartera, pero desde nuestro punto de vista como inversores
no tiene sentido al ser un producto tan concreto. Tendría más sentido si cogieran más market cap, si estuviéramos hablando pues, de un indexado propiamente dicho, no solamente replicando un único precio, desde mi punto de vista. Bueno, Iván, pues vamos a ver qué sucede con estos ETFs. Ya han sido reconocidos por parte de la SEC, por ejemplo, en el caso de BlackRock, ya se están estudiando. Seguramente para este año incluso ya veamos alguno de ellos finalmente aprobados, que ya era hora también, pero lo que ya está aprobado, lo que ya está encima de la mesa es el verano, Iván, ya estamos en pleno verano y quiero preguntarte por algunos consejos, algunas recomendaciones de cara al verano a la hora de invertir. Claro, imagino que con criptomonedas es aún más complicado, pero ¿qué estrategias, qué consejos podemos dar a los espectadores? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, no sé, olvidarnos de las gráficas, dejar de mirar el precio, olvidarte de CoinMarketCap, no ver negocios de televisión, porque aquí estamos todo el día contando noticias. ¿Qué podemos hacer en verano un poco para coger distancia y sobre todo para no perder nuestro dinero, que es lo más importante? Completamente de acuerdo. A ver, al final los consejos en este tipo de... O sea, en el verano lo que yo diría sobre todo es, y me he hecho aquí una slide, pero bueno, os lo voy a contar a viva voz. Primero, vamos a tener, sobre todo aquellos que tengáis una estrategia robusta, que estéis haciendo, por ejemplo, un DCA o que estéis invirtiendo todos los meses una cantidad fija, que continuéis haciéndolo y que no salgáis de esa estrategia. Al final, en verano tenemos más tiempo libre, tenemos más tiempo para leer, para aprender y más tiempo para que aparezcan ideas brillantes, ¿no? Que luego al final nos damos cuenta de que no eran tan brillantes o que era simplemente pues, que nos aburrimos un poco, pues intentar evitar hacer inversión por aburrimiento. Está bien que tengamos una parte de nuestra cartera que sea por hobby. De hecho, yo tengo una cantidad de dinero que invierto con hobby en diferentes empresas que me gustan, pero nuestro patrimonio, cuando hablamos de la gestión de patrimonio, que eso lo hagamos de forma sistemática. Entonces, primero, no nos dejemos llevar por las tendencias que aparezcan en verano, todos tenemos más tiempo para leer y para crear contenido, entonces van a aparecer nuevas tendencias. Pues sigamos la estrategia que hacíamos hasta ahora. Luego, invirtamos todos los meses, que no porque veamos cosas este verano invirtamos más de golpe o nos pongamos a ver más las gráficas y decidamos hacer scalping un día concreto, no tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, seamos consecuentes con la estrategia que tenemos y luego vamos a intentar hacerlo de forma lo más sistemática posible. Y luego, además, aprovechar para leer y formaros, que esta es una época súper guay y estar ahí en la playa leyendo un libro de inversión, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Mi pareja piensa que estoy loco y probablemente a muchos de vosotros os pase, pero está guay. Y se le da mucho a la cabeza, sobre todo en momentos como este, ¿no? En un mercado como este tan emocional y además tan volátil, desde luego puedes entrar en muchas complicaciones. Antes de terminar, Iván, quiero preguntarte por el DCA, el famoso DCA, se habla mucho, sobre todo en este caso en compras de Bitcoin. Explícanos un poco qué es y por qué puede ser quizás una solución precisamente a esto que estábamos comentando, a estas dudas que te pueden aparecer en verano. Pues es una pregunta muy interesante. Me he dado cuenta, hablando en redes sociales, bueno, para aquellos que ya me ha introducido Sergio, pero aquellos que no lo sepáis, estamos subiendo contenido todos los días y hablamos de diferentes temas. Y resulta que siempre que hablo del DCA, muchísima gente me comenta que no lo conoce o que tiene dudas respecto a este concepto. Al final el DCA es simplemente, o sea, para que todos lo entendamos en casa, en inglés se dice Dollar Cost Averaging, en español es promediar el coste, pero realmente el significado es invertir todos los meses. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1.200 euros para invertir, en lugar de invertirlos de golpe, dividirlos en 12 montoncitos de 100 euros e invertirlos cada mes. Entonces, estas estrategias son muy interesantes porque nos permiten hacer no solamente la diversificación esta tan famosa en diferentes sectores y geografías, sino que nos permite hacer una cosa que se llama diversificación temporal. Entonces, si por ejemplo nosotros hubiéramos hecho DCA, con el Bitcoin, aunque antes estuvo mucho más alto, estuvo por encima de los 60.000, ahora mismo habríamos seguido comprando en el valle y cuando Bitcoin suba, en caso de que suba, vamos a tener un montón de Bitcoin barato. Entonces, nos permite al final toda esta volatilidad ir poco a poco haciendo que se quede por detrás. Os estoy poniendo aquí un ejemplo en la slide que estoy compartiendo con vosotros, en el que, bueno, está todo en inglés, lo siento mucho, para que veáis cómo la variación del precio de una acción que termina en el mismo sitio en $10, comienza en $10 y sube a 14, baja a 9, vuelve a subir a 13,5, baja a 8, ¿vale? Y luego llega hasta 10. Si nosotros solamente hubiéramos comprado estos 1.200 euros al principio, o en este ejemplo pone 8.000 euros, ¿vale? Porque son 8 lugares donde podemos comprar durante 8 meses,
esta persona al final del periodo tiene 0% de rentabilidad, porque el precio ha llegado exactamente al mismo sitio. Sin embargo, al haber invertido todos los meses, como vemos, no solamente al final del periodo hemos tenido más rentabilidad porque estamos aprovechando esa depresión que hemos tenido justo antes del final del periodo, sino que además esta persona va a tener una cartera mucho menos volátil, porque esta forma de moverse hace que la volatilidad se vaya compensando las nuevas aportaciones contra las anteriores. Y además es una estrategia que está muy acorde con que todos al final tenemos un salario mensual y en lugar de ahorrar todo el año e invertir de golpe en Navidad, no tiene sentido, invirtamos todos los meses un poquito. Entonces, bueno, pues aquellos que no estéis haciéndolo, os animo a hacerlo. Al final, los planes de pensiones, los fondos indexados en los que invertimos todos los meses, todas estas estrategias de ahorro sistemático son muy interesantes por esto, porque nos obligan a hacer DCA. La constancia al final siempre tiene recompensa, Iván, y desde luego pues la DCA es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias por estar por aquí y te esperamos muy pronto por Negocios Televisión. Ya sabes que esta es tu casa a partir de ahora, Iván. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también vamos a ser constantes, por eso mañana vamos a volver de nuevo aquí a eso de las 6 de la tarde para explicarles todo lo que acontece, todo lo que sucede en el mundo cripto. No se vayan porque enseguida vuelve Todo es Geopolítica, enseguida se pasa por aquí mi compañero José de la Morena y seguimos con la mejor programación aquí en Negocios.